Bienvenidos estudiantes al módulo de estadística aplicada a los negocios. Mi nombre es Catherine y seré su guía para que puedan comprender y familiarizarse con este tema, ¿no? Con este módulo. Bien, vamos a ver la importancia de la estadística en los negocios y es fundamental que nosotros conozcamos los números, ¿no? Tanto como empresario o como trabajador dentro de una organización. eh, es importante que nosotros aprendamos a conocer los números y también pues de esa manera vamos a saber el norte de las empresas, ¿no? Eh, Podemos saber a dónde se dirige y lo más importante también es saber dónde está y de esa manera vamos a tomar la dirección correcta. También conocer las estadísticas es fundamental para sacar adelante un negocio. ¿De qué manera? La estadística, pues, nos ayuda a darnos cuenta cómo se está comportando nuestro negocio o nuestra organización en el día con día. Por ejemplo, nos ponemos nos podemos dar cuenta cuando estamos teniendo un alza o una baja, por ejemplo, en la producción. También nos va a indicar de repente el tipo de rotación o las bajas que está sufriendo dentro de nuestro personal. Entonces nos va a ayudar a que si tenemos fuga de talento, debemos buscar una estrategia para poder retenerla o para buscar alguna estrategia para motivarla, ¿no? Entonces, lo que la estadística hace es ayudarnos a tomar decisiones. También la estadística va marcando los pasos o las secuencias que nosotros debemos seguir para poder eh, mejorar nuestro negocio y darnos cuenta cuando uno de los nuestros productos de repente ya no es, si es que sigue siendo rentable o de repente ya no es rentable. Entonces, también lo que tenemos que hacer es ver fuera del negocio, ¿no? Tenemos que estar atentos cómo se comportan otros negocios similares al que nosotros tenemos, ¿ya? Y debemos darnos cuenta, de repente, si los artículos que nosotros ofrecemos están funcionando, también debemos darnos cuenta qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Podemos mejorar en la calidad o en el servicio y de esa manera seguir haciendo crecer nuestra organización, hacer que nuestro negocio, que nuestra organización sea más competitiva con respecto a, a nuestra competencia, ¿no? Esta materia es muy importante dentro de cualquier organización. Cualquier directivo tiene que saber métodos estadísticos, saber cómo encontrar puntos de equilibrio para que su negocio se siga manteniendo y siga siendo rentable en cualquier tipo de rubro. Lo que también vamos a tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Con el inicio de esta pandemia desde el mes de marzo. Entonces, hay muchos negocios que han quebrado, hay negocios que de repente han reducido tanto su personal a un 50% de su capacidad, han reducido de repente sueldos, incluso han reducido hasta producción. ¿Por qué? Porque como la economía se ha detenido, y recién está avanzando poco a poco. Entonces, lo que como empresario, como dueño de una organización o director de una organización, tiene que hacer, pues, es buscar el punto de equilibrio, ¿no? El punto medio donde la empresa ni gane ni pierda, pero por lo menos puede estar subsistiendo. Y eso justamente es lo que han hecho muchas personas, ¿no? Han tomado la decisión de mantener su punto de equilibrio. Entonces, es muy importante el tema de conocer, de saber la estadística. ¿Por qué? Porque de esa manera nos va a ayudar a tomar decisiones. Decisiones que obviamente nos van a ayudar a mejorar, ¿no? Mejorar con respecto al negocio que nosotros tenemos. Bien, entonces con esa introducción vamos a iniciar lo que es este módulo, es la primera sesión, es la sesión de introducción y vamos a ver dentro de lo que es estadística, tenemos que saber qué es estadística. Y estadística pues es una ciencia, es una rama de las matemáticas que se va a encargar de recopilar, de organizar datos. Generalmente
se recopilan con encuestas o de repente con algún estudio de medida, ¿no? A través de, de una muestra estadística va a recolectar datos en específico. Una muestra es un segmento de población que va a utilizar para estudiar dicho fenómeno. Entonces, también lo que vamos a ver dentro de la estadística es, pues, ¿no? Algunos tipos de estadística, por ejemplo, la estadística descriptiva, que nos va a ayudar a reunir un grupo para descubrir o buscar algunas conclusiones sobre este grupo, ¿no? Vamos a encontrar también la estadística inferencial. La estadística inferencial nos ayuda a tener conclusiones sobre una población, de la cual vamos a coger una muestra. Ese es el tipo inferencial. Vamos a encontrar también una unidad de análisis, ¿no? Que es un objeto de estudio, pues, ¿no? Normalmente para tener una unidad de análisis, pues vamos a utilizar con agrupaciones, por ejemplo, familias, sindicatos, alguna comunidad, un pueblo, por ejemplo, ¿no? Y esa va a ser nuestra unidad de análisis. También vamos a encontrar la unidad de muestreo. La unidad de muestreo es un conjunto específico que vamos a tomar para realizarle algún estudio, para ver de repente, para solicitar lo que son sus unidades de muestreo, ¿no? Vamos a encontrar también lo que son la matriz de datos. Entonces, esta matriz de datos nos va a ayudar a recoger toda una cierta información, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar personas, por ejemplo, para un cuestionario, entonces toda la información que nosotros recogemos nos va a ayudar a construir una matriz de datos. Vamos a ver también, cuando utilizamos lo que son la matriz de datos, vamos a trabajar con algunos programas. En el módulo anterior vimos lo que es Excel, entonces vamos a trabajar también para apoyarnos a realizar lo que es estadística, nos vamos a apoyar con Excel y también con otro programa que es el SPS, que nos va a ayudar a, a procesar los datos, ¿no? Y a sacar una conclusión. Entonces, dentro de la matriz de datos también lo que vamos a hacer es, ¿no? A que, a que saquemos toda la información, a que lleguemos a una conclusión y a que podamos sacar conclusiones con los gráficos que vamos a realizar. También tenemos que aprender algunas definiciones, por ejemplo, lo que es población, lo que es parámetro. Población es vamos a coger nosotros para la población, vamos a recolectar datos y sobre esos datos vamos a realizar algunas observaciones para desarrollar un tema, por ejemplo, ¿no? También vamos a encontrar algunas definiciones como variable y muestra, que a lo largo, en el transcurso y en el desarrollo del módulo, lo vamos a ver constantemente, lo que son las variables y lo que son las muestras. La variable, por ejemplo, es algo que caracteriza a la población que vamos a trabajar. La muestra es una porción representativa. Si yo estoy teniendo como objeto de estudio, por ejemplo, los alumnos del módulo de ofimática de Zoom, ¿ya? Los alumnos del módulo de ofimática, pero será mi población y mi muestra, por ejemplo, voy a coger 5 alumnos. Entonces, esa va a ser mi muestra. Y de esos 5 alumnos nada más voy a realizar un estudio y al final me va a ayudar para analizar la totalidad. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Vamos a encontrar también lo que es el elemento estadístico y el error muestral. El error muestral, por ejemplo, a, mm, nos va a ayudar sobre una muestra, ¿no? A estimar, también nos va a ayudar a estimar. Eh, nos va a ayudar también a encontrar, ¿no? Tanto entre población, por ejemplo, si vamos a trabajar con población, el error muestral es una muestra estadística y de esa manera vamos a poder estimar un parámetro, ¿no? Vamos a encontrar también el sesgo muestral, vamos a encontrar las mediciones nominales, ¿no? Por ejemplo, las mediciones nominales son aquellos que o se utilizan para organizar datos en categorías separadas. Por ejemplo, si voy a trabajar
con grupos que sean solamente hombres o mujeres. O si voy a trabajar con bebidas, como en el ejemplo, entonces voy a separar, ¿no? Las gaseosas de Coca-Cola, de Pepsi, de Coca-Cola y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, por ejemplo, voy a realizar una medición nominal. Si lo que yo deseo es realizar una medición ordinal, entonces lo que hace la medición ordinal es jerarquizar los datos, ¿no? Eh, en- de repente, de acuerdo a un criterio determinado. Por ejemplo, si si me dice en el ejemplo, solicitar el rango ordinal del riesgo de inversión. Entonces, el oro, si voy a invertir en oro, es un riesgo muy alto. Si voy a invertir en compañías con poco crecimiento, también es un riesgo muy alto. Si voy a invertir en ganancia de capitales, es un riesgo alto. Si voy a invertir en un ingreso de opciones, es un riesgo bajo. Entonces, me va presentando de acuerdo al criterio que yo deseo, ¿no? Muy alto, alto, bajo, y así sucesivamente. Voy a encontrar también la medición por intervalos. Entonces, en el caso de esta medición por intervalo, me va a ayudar a tener una escala numérica, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero medir las temperaturas en Fahrenheit, por ejemplo, voy a tener, ¿no? 70 grados es más alta que 60 grados. 60 grados es más alta que 50 grados. Y hay una diferencia entre ambos, ¿no? Entre 70, 60, 60 y 50 hay una diferencia de 10 grados. Entonces, por ejemplo, ahí estoy midiendo por intervalos. Voy a encontrar también lo que es la medición por proporción. Esta medición también es numérica, las cuales le vamos a poner un valor a cada uno para diferenciar. Por ejemplo, si me dice, ¿no? Que dentro de un análisis empresarial, quiero saber dónde está ubicada mi empresa con respecto a diferentes tipos de mercado. Entonces, en el mercado A, por ejemplo, tendrá una participación de un 40%. En el mercado B tiene una participación de un 20%. En el mercado C tiene una participación de un 10%. Y así sucesivamente. Entonces, voy a medir por proporción en diferentes puntos. A eso es lo que se refiere con la medición por proporción. Entonces, como ya hemos visto, vamos a encontrar 4 tipos de niveles, lo que es nominal, ordinal, de intervalo y de proporción. Entonces, en cada nivel vamos a analizar y vamos a utilizar diferentes técnicas, ¿ya? Vamos a encontrar también algunas variables dentro de lo que es estadística, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar variables cualitativas o cuantitativas. Con respecto a las variables cualitativas, por ejemplo, no, va a hablar de un atributo, de algo que lo diferencie. Por ejemplo, si podemos hablar de género, podemos hablar de personas que pertenecen a un tipo de religión, de un tipo de automóvil, del color de un automóvil, del lugar donde naciste y así sucesivamente. Si vamos a hablar de variables cuantitativas, entonces tenemos que expresarla numéricamente. Por ejemplo, ¿no? Queremos saber la edad de los gerentes de cierta compañía. Queremos saber la velocidad de los automóviles. Queremos saber cuánto de combustible me alcanza para recorrer 300 kilómetros, por ejemplo. Entonces, de esa manera es lo que vamos a hallar las variables cuantitativas. Vamos a encontrar variables discretas. Estas variables discretas asumen algunos valores, ¿no? Y normalmente las respuestas surgen por un proceso de conteo. Por ejemplo, número de habitaciones de una casa, número de habitaciones de un hotel o número de estudiantes de cada sección. Entonces, esas son, por ejemplo, variables discretas. Vamos a encontrar también variables continuas. Las continuas tienen un rango específico, ¿no? También son numéricas, pero también surgen desde un proceso de medición. Por ejemplo, el tiempo de duración de una auditoría, cuántos kilómetros va a recorrer entre 2 cambios de aceite, y así sucesivamente vamos a encontrar. Entonces, de esa manera vamos a poder trabajar nosotros y hallar datos estadísticos que nos van a ayudar a aplicar en los negocios, en la empresa donde nos encontremos, en la organización o en tu propio negocio, pues, ¿no? Vamos a encontrar también lo que es la distribución de frecuencia, vamos a aprender a hallar lo que es distribución de frecuencia, vamos a hallar lo que son intervalos de clase y con marca de clase. Entonces, cada uno de estos factores, intervalos que vamos a ver,
o incluso, ¿no? Vamos a encontrar algunos datos y nos van a ayudar a nosotros a sacar ciertas conclusiones que nos van a ayudar a la toma de decisión.